En esta oportunidad vamos a compartir un tema de la oración, como se me ha sugerido, en cuanto a la oración de Ana, un modelo de petición. Es importante recalcar que el Señor, cuando nos dejó instrucciones acerca de la oración, nos dice cómo, de qué forma, y bueno, qué bueno es poder refrescar estos conceptos, ¿no? Dice allí en Lucas capítulo 11, versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que se le llama, se le abrirá. Qué bueno entonces saber que el Señor siempre está dispuesto a responder las oraciones. La palabra oración expresa el más amplio y comprensivo acercamiento a Dios. Solemos decir que orar es hablar con Dios. Así que esto de hablar con Dios se nos refleja como una estrecha relación y una auténtica comunión con Él. Es disfrutar de la presencia de Dios, es tener acceso a Él, es poder hablarle en intimidad a nuestro Señor, sabiendo que nos escucha y sabiendo que está presto para responder a cada una de nuestras peticiones. Así que en esta relación estrecha, nosotros cuando invocamos, cuando nos acercamos a Dios, a veces venimos con súplicas, con ruegos, con intercesiones. Y todo esto es importante y son condimentos de la oración. Como decíamos, orar es hablar con Dios. Así que vos y yo tenemos este privilegio sagrado de poder comunicarnos con nuestro Creador a través de la oración. Te diría más, es casi un deber poder utilizar la oración para hablar con nuestro Señor. Es casi una obligación de cada uno de nosotros estar permanentemente comunicados con Dios a través de la oración. El no orar es perder un privilegio importantísimo. El no orar es perder un privilegio sagrado de tener una intimidad con nuestro Señor, con nuestro Creador. Así que podemos decir que la oración es algo del corazón. No es un mero hábito refrescado por una costumbre. No es un deber para desligarnos de una obligación y aquietar nuestra conciencia, sino que es utilizar esta herramienta preciosa que Dios nos dejó para poder estar con Él en íntima comunión. Una oración, hay distintos modelos de oración y a veces pensamos que cuando oramos, como en el caso de Ana, como vamos a ver, por uno mismo pareciera que fuese una oración egoísta. Pero nada más contrario a todo esto. El Señor Jesús, cuando estaba orando allí en Juan 17:5, dice, ahora Padre, glorifícame al lado tuyo. Él estaba orando por sí mismo. Así que cuando pasemos tiempo en la presencia de Dios, tenemos que hablarle a Él de nuestras esperanzas, de nuestros proyectos, de nuestras preocupaciones, de todas aquellas cosas que nos aquejan, de nuestros deseos, de todas nuestras necesidades. Cuando vayamos a Dios en oración, no nos olvidemos de nosotros mismos. Qué bueno es orar por uno, sabiendo que el Señor está al cuidado de cada uno de nosotros. Cuando Elí le dijo a Samuel cómo debía responder al llamado de Dios, Samuel dijo, habla que tu siervo oye. A veces nosotros oramos diciéndole al Señor, Señor, oye que tu siervo está hablando. Pero sabemos que el Señor haya satisfacción y placer dándole algo a su hijo obediente. Y el hijo encuentra bienestar en el amor y en las continuas respuestas a las oraciones de nuestro Padre Celestial. Así que qué bueno es entonces estar comunicados y en contacto en una comunión íntima con nuestro Señor. Sabemos que a veces la oración tiene varios componentes. Uno de los componentes principales de la oración es la adoración. Otro de los componentes es la confesión. Otro de los componentes es la acción de gracias, las súplicas y las necesidades que el Señor tenga que suplir sobre cada uno de nosotros. Sabemos también cuáles son las respuestas posibles a los distintos tipos de oraciones. Hay 3 tipos de respuestas posibles: sí, no y espera. Así que en la voluntad del Señor tenemos que
saber entender cuando el Señor responde afirmativamente, cuando el Señor responde negativamente y cuando el Señor nos dice a nuestras peticiones, espera. Pero tenemos la seguridad, hermanos, que todas nuestras oraciones son escuchadas por el Señor. Dice Isaías 65, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablaban, yo ya habré oído. Qué bueno es saber que entonces que el Señor siempre está presto para escuchar a cada uno de nuestros ruegos. Vamos sin más entonces a ocuparnos de este pasaje que encontramos en 1 Samuel, capítulo 1, de los versículos 9 al 18, donde vemos a esta sierva del Señor, a Ana, orando, clamando al Señor en este modelo de petición. Búscalo así en tu Biblia, en tu soporte digital, donde sea estos pasajes, y vamos a ir mencionando a lo largo del relato los versículos que contienen esta oración de Ana. El primer punto, quería compartir con ustedes 3 puntos. El primer punto, aquí vemos a Ana orando. Dice en el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ana oró con amargura del alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Lo que tenemos entonces aquí reflejados es que Ana era una mujer de oración. Ana buscó al Señor, dice, con amargura de alma y con un lloro abundante. La pena que a ella le estaba aconteciendo en ese momento es que Ana buscó al Señor porque no tenía hijos y se sentía menos, inferior, a pesar de que su esposo la amaba más que su otra concubina, Penina, pero ella se sentía menos por no poderle darle un hijo. Y dice que con amargura de alma oró al Señor y lloraba abundantemente. Esto se llama tal vez una oración desde lo profundo del corazón, de lo profundo de las entrañas. ¿Cuánta distancia de esta oración de Ana con aquellas oraciones que el Señor nos muestra de los fariseos que amaban de orar en público con lindas palabras, desde lo profundo de la elocuencia, con grandes frases? Acá simplemente nos dice la palabra del Señor que Ana oró con amargura de alma y lloró abundantemente. Clamó desde lo profundo de su corazón. Tenía sus ojos totalmente mojados, sintiéndose impotente por la situación que le estaba atravesando. Ahora, fue Dios quien llevó a su hija a interceder de esta manera. Dios permitió que Ana fuese grandemente afligida para que comenzase a buscar al Señor de todo corazón. Con esa intensidad del alma, con ese peso que tenía en su interior, oraba grandemente al Señor desde lo profundo de su corazón. Ahora, decime, hermano, si vos y yo, no es verdad que en los momentos de grandes aflicción nos convertimos en grandes hombres de oración. Parece mentira, ¿no? Pero a veces la aflicción, los dolores, las cosas que nos abaten, nos hacen estar más firmemente en una constante oración al Señor, cuando tendría que ser todo lo contrario. En todo tiempo nuestra oración debería ser igual. Ahora, la actitud de Ana en la oración fue muy loable, no solamente por el estado, sino por su sinceridad y por el respeto con el cual se dirigía hacia el Señor. Se dirigió al Señor diciéndole: Señor de los ejércitos, si te dignares de mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Eso lo encontramos en el versículo 11. Ahora, ¿qué vemos acá? Primero, Ana reconoce el señorío de Dios sobre su vida llamándole Señor. Reconoció que el Señor no le debía absolutamente nada, pero dependía Ana de su entera voluntad, de la entera voluntad de Dios
para con su vida. No se presentó ante Dios exigiéndole cosas, ni demandándole cosas, sino rogando y suplicando. Qué bueno, ¿no? Que podamos ver en esta mujer de Dios, en esta mujer de oración, estos conceptos para que también los podamos incorporar a cada uno de nuestras vidas. No le dijo al Señor que ella era infértil, porque sabía perfectamente que Dios conocía su situación. Era una persona bien realista, pidiéndole simplemente que Dios actuara sobre el problema que ella tenía. Ana, una mujer de oración. El segundo punto de lo que quiero compartirte es que Ana oraba con una intensidad asombrosa. El Espíritu Santo recalca que oraba largamente. Lo encontramos eso en el versículo 12. ¿Cuánto tiempo estuvo orando Ana? Seguramente que no lo sabemos, pero puede ser que haya pasado mucho tiempo, que haya pasado casi toda la tarde en oración, porque si vemos en la lectura, en el versículo 9 dice que comió antes de orar. Y después, cuando se va, en el versículo 18 dice que inmediatamente después de orar volvió a comer. O sea que vamos a suponer que entre comida y comida haya pasado, ¿cuánto? 6 horas. 6 horas orando con intensidad durante el Señor. Eso implica que era una mujer persistente, una mujer insistente en dejar a los pies del Señor y volcarlo delante de su presencia toda su necesidad que le estaba angustiando. Hermano, cuando de verdad hay hambre de Dios, el reloj no importa. Cuando de verdad hay una necesidad delante de Dios, el reloj o el tiempo que pasamos clamando y suplicando y orando y rogando a Dios parece pequeño, porque tenemos una necesidad tan grande de ser suplida que necesitamos estar constantemente con esta intensidad clamando a nuestro Señor para recibir de Él el socorro. Muchas veces o tristemente vemos que las reuniones de oración, no sé si será su caso, son las menos asistidas de los cultos. Cuesta mismo a veces decirle a los hermanos de que es de la congregación que es necesario que estemos juntos orando y es necesario que volquemos todo este clamor delante del Señor. Hay veces hasta que algunos miran con mala cara cuando hay un hermano que ora un poco más largo que otros. Ahora, un buen porcentaje de las personas que llegan que están en las reuniones de oración parece que se aburrieran cuando estamos orando y clamando al Señor. Pero hay que reconocer que muchas veces tenemos esta falta de espiritualidad en nuestras vidas. Tenemos que reconocer que a veces no somos insistentes, persistentes en la oración, salvo que tengamos nosotros un problema. Ana necesitaba encontrarse desesperadamente con Dios. No obstante, fue y estuvo ahí todo este tiempo orando persistentemente. Pero también nos aclara la lectura y que los que nos llama la atención, dice que estaba ahí el sacerdote Elí y fue reprendida por él pensando que ella balbuceaba y que estaba borracha. Ahora, la reprensión, y hago un paréntesis acá, del profeta, sirvió para demostrar la falta de discernimiento del profeta. Sirvió para mostrar que tal vez Elí nunca había orado como Ana. Hermanos, qué bueno es que podamos también nosotros, cuando reconocemos y cuando veamos hermanos que oran de esta forma, reconocer y copiar un poco de ese fervor, de esa insistencia de estos hermanos para dirigirnos delante de nuestro Señor. ¿Cuándo fue la última vez que clamamos con esta intensidad a nuestro Señor? Seguramente si hubiera un poco de discernimiento espiritual, Elí se hubiese puesto del lado de Ana acompañándola. Y esto es una enseñanza para vos y para mí en este tiempo. Tenemos que estar también atentos para acompañar este tipo de oraciones de nuestros hermanos.
sumar nuestro corazón al corazón de nuestros hermanos para acompañarlos en este tipo de petición delante del Señor. Ana estaba haciendo lo correcto y sin embargo estaba sufriendo por ello. Encima sufre de manos de quien tenía que haberla acompañado, sufre de manos de quien que tenía que haberla cuidado. Pero Ana no por eso cesó de esta oración persistente delante del Señor. El tercero de los puntos, Ana, una mujer de oración persistente, es una mujer de oración persistente con discernimiento espiritual, ubicada espiritualmente. Dice el versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción ha hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que hayas hecho. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Qué bueno, es interesante de comprender este discernimiento espiritual que tuvo Ana. Dejó sus cargas a los pies del Señor, sabiendo que una vez que están en las manos del Señor, estamos tranquilos, porque Él va a obrar conforme a lo que necesitemos cada uno de nosotros. No conforme a nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad para con nosotros. Es interesante también ver que Ana trató con mucho respeto a Elí. Podría haberse enfadado, ya que la había tildado como borracha, pero Ana, esta mujer de Dios, se le dirigió con un discernimiento espiritual y con mucho respeto y le dice, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. ¿Qué es lo que llevó a esta mujer centrada espiritualmente para responder de esta forma? Ana tenía un carácter domado. Había estado muchos años soportando tal vez las burlas injustas de Penina, que era la otra mujer de su marido. La palabra resalta que Penina la irritaba constantemente, lo podemos ver en los versículos anteriores de este pasaje que hemos leído. Por lo cual Ana lloraba, por lo cual Ana no quería ni siquiera comer, por esta irritación constante, pero el Señor también estaba forjando y moldeando el carácter de Ana. Dios pulió a Ana por medio de esta herramienta llamada Penina. Así que delante de Elí, Ana pudo responder con respeto y ternura, incluso cuando había sido injustamente acusada por el profeta. Así que Ana se había graduado en la Universidad de la Aflicción y de la Humillación. Cuando Elí le dijo a Ana, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que hayas hecho, dice, la mujer se fue y no estuvo más triste. En otras palabras, como decíamos recién, Ana dejó toda su carga a los pies del Señor. Ana era una poderosa sierva del Dios Todopoderoso, guiada por la mano del Señor. Ahora, en estos 3 puntos que hemos visto, ¿cuál es la aplicación para tu vida y para mi vida? Es importante orar con los ojos mojados. No te estoy diciendo que tenés que llorar cada vez que acudimos al Señor en oración. Pero si lo haces, bienvenido sea, pero tenemos que saborear de este encuentro con nuestro Señor. Debemos ir al Señor con este corazón quebrantado en sintonía con su voluntad. Dios a veces tenemos que pedir que nos guarde de un legalismo religioso, que nos guarde de las veras repeticiones de palabras en cuanto a nuestra oración. Tenemos que disfrutar de su presencia. Tenemos que tener esta intimidad con Él orando como oró Ana. Por eso, con el corazón totalmente dirigido en línea, en sintonía con el Señor. El fuego interior es lo que cuenta. Que nuestras oraciones sean genuinas, reales, sentidas, como aquella oración de Ana. Otra de las cosas que tenemos que aprender, que nos debemos dirigir a Dios con reverencia. En nuestro tiempo de oración tengamos presente que Dios no es una simple marioneta, alguien a quien nosotros podemos manipular. Él es el Rey del universo. Él es el Rey del universo. ¿Qué somos nosotros ante el Rey? Así que nosotros debemos
dirigirnos delante de la presencia de Dios con reverencia. Nos juntamos para orar, no para darle mandatos al Señor de lo que Él tiene que hacer. Nosotros estamos para pedir, para rogar, para suplicar, pero reverentemente dejando lo que Él obre de acuerdo a su voluntad. Otra de las cosas que aprendemos es que a veces mientras oramos vamos a sufrir. Si buscamos a Dios de todo corazón, el diablo siempre se encargará de enviarte unos cuantos bomberos para apagar el fuego interior de tu corazón. El diablo siempre se va a encargar de que haya alguien que te diga que estás equivocado, que se va a encargar de enviar a alguien que diga que estás balbuceando, que estás borracho. Se va a encargar de decirte que no pierdas el tiempo en esto. Pero digan lo que digan, opinen lo que opinen, sigamos buscando al Señor en oración. Asociamos también para nuestras vidas que debemos llevar nuestra amargura a Dios. El ejemplo de Ana nos revela lo que nos dice allí el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Como cristianos hacemos mal a veces cargar con todos nuestros problemas a otros hermanos. Debemos dejar todo esto delante del Señor, porque sabes, hermano, dependemos de Él, dependemos únicamente del Señor. Por eso debemos recordar que mejor es confiar en el Señor que confiar en los hombres, nos dice el Salmo 118. Otro de los puntos, dar gracias a Dios a veces por los aguijones que tenemos. Dios usó de diversas pruebas en Ana y experimentó para conducirlas a la oración. ¿Quién sabe cómo sería nuestra vida de oración si no fuesen por nuestras aflicciones y por nuestras lágrimas? Así que debemos dar gracias a veces por las situaciones en las cuales estamos, porque eso nos permite tener una intimidad más fuerte, más constante con nuestro Señor. A veces es necesario que haya una penina en nuestras vidas para pincharnos, para llevarnos con esta fortaleza a orar delante de nuestro Señor. Así que tenemos que venir ante el Señor abiertamente, confiadamente y humanamente, derramando todas nuestras necesidades delante de Él. Al Señor le apasiona esto. Le encanta que sus hijos le pidan las cosas que necesitan. Él, como Padre amoroso, está siempre dispuesto a responder a cada una de estas peticiones. Así que la oración de Ana es una oración que llenó el corazón de Dios, por lo cual Dios le concedió lo que pedía. Hermanos, el último de los consejos, oremos para tocar el corazón de Dios. Que nuestra oración sea como los componentes de la oración de Ana, una oración sincera, una oración específica, una oración persistente. Que podamos tener esta relación con nuestro Señor en oraciones humildes, fieles, ardientes, perseverantes, ajustadas a su voluntad y sin duda serán respondidas por nuestro Dios. Gracias al Señor por este tiempo, gracias por la vida de Ana y gracias también por poder doy gracias al Señor poder compartir este tema con cada uno de ustedes. Así que seguramente ahora pasarán ustedes un momento de oración. Pidamos al Señor que se nos pegue esos componentes de la oración de Ana en cada una de nuestras vidas. Hermanos, muchas gracias por este tiempo en el cual me permitieron compartir esto con cada uno de ustedes. Un abrazo virtual a cada uno de ustedes, esperando el momento en que lo podamos hacer físicamente. Un saludo muy grande. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria
sostenido.